Bienvenidos y bienvenidas a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo. Dicen que recordar es volver a vivir, pero también es una forma de resistir al olvido. Hoy tenemos a un invitado que es periodista, es narrador, analista, que ha dedicado parte de su vida a contar la historia desde la política, desde la crónica y analizar tantos eventos maravillosos que han ocurrido durante lo largo de la historia del mundo. Hoy con nosotros en Páginas al Aire, Jorge Ortiz García. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño juego, una dinámica, en donde te voy a dar unas palabras, Jorge. Y tú me dices qué idea, recuerdo o emoción te genera. ¿Ok? ¿Ya? Ecuador. El país del futuro, que siempre es el país del futuro. Muy bien. Periodismo. El oficio más lindo del mundo y también más sensible a ser perseguido y calumniado por todos los déspotas y todos los aspirantes autócratas. Verdad. Algo que hay que buscar con verdadera pasión. Memoria. Algo que debe estar siempre presente y hay que tratar de mantenerla firme, clara, porque es muy fácil distorsionarla. Historia. La vida del ser humano, de la especie humana a lo largo de los siglos, que como tantas veces se ha dicho, si no la conocemos, corremos el riesgo de repetirla. Así es. Censura. Lo que les gustan a los tiranos, ¿no? Se buscan cualquier pretexto para decir sicarios de tinta, mentirosos, y la censura es algo muy malo, porque lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que las ideas fluyan libremente y se contrasten libremente para que ahí triunfe la verdad sobre la mentira. Pero eso es precisamente lo que no quieren los tiranos. Así es. Silencio. Necesario también. La reflexión puede ser un hijo predilecto del silencio. Sí. Ficción. Algo que yo quisiera tener capacidad de hacer, pero que lamentablemente no tengo capacidad de ficción. Y libertad. La más grande conquista humana. La libertad. Y siempre en peligro, además. Claro. Jorge, bienvenido. Y en tus palabras, cuéntanos qué significa impedir el olvido. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir estas crónicas prodigiosas? Gracias. Desde hace varios años, a mí siempre me ha gustado la historia y siempre me ha gustado leer. Me parece que es el entretenimiento más agradable de todos, que además tiene una serie de ventajas adicionales. Claro. Da cultura, da conocimiento, ayuda a la reflexión, mejora la capacidad de raciocinio de la gente. Pero además, en el caso de la historia, permite que conozcamos de dónde venimos, claro, por qué estamos como estamos, por qué somos como somos. Y a partir de la historia podemos mejorar el destino individual y colectivo. Entonces, desde hace varios años estoy escribiendo estos pequeños relatos, pequeños, sí, porque, claro, yo leo unos libros de historia de 800 páginas sobre un tema especial. Claro, hoy pedirle a la gente con la dinámica actual, con las pantallas, sí, con la presión constante del teléfono y la adicción cada vez más grave al teléfono, la gente no tiene ni tiempo ni ganas, sobre todo ganas, de leer un libro de 800 páginas. Pero en cambio, un pequeño relato de 2 o 3 páginas, no más de 2 o 3 páginas, que se puede leer en 10 minutos exagerando y que se refiere a un episodio importante o importantísimo de la historia de la humanidad, con personajes que trazaron la vida de la especie humana. sí. Me parece que es algo que pensé que es algo que le podría gustar a la gente y que a lo largo de los años he comprobado que es algo que sí le gusta a la gente, Sí. que le gusta ver un libro en el cual en 200 páginas hay 64 relatos, como es el caso de este libro, 64 relatos inconexos, no es uno a continuación del otro que haya que leer los 64. Leo el primero, leo el segundo, si el tercero cuando empiezo no me llama la atención, me paso al cuarto y no ha pasado nada. Y 10 minutos antes de irme a dormir puedo leer un relato y eso creo que está haciendo mucha gente, lo cual a mí por supuesto me encanta, porque además, insisto, le da a la gente cultura, conocimiento, le da todo lo que da la lectura, reflexión.
todo. Y el mejor entretenimiento y el más barato además. También. El más barato. Sí, es un libro increíble, Jorge, porque parece un viaje en el tiempo, ¿no? Para todos los que nos ven. Y son historias precisamente cortas que te llenan, te dan muchísima cultura a mí particularmente me pasó que quería saber mucho más de los personajes. Y quería investigar más de Vlad el Emperador, de Heróstrato, de todo, de Alejandro Magno, de por aquí, porque recorre desde la Grecia hasta el siglo XX, de Evita Perón, y nos da como esa... De verdad, son relatos cortos que se digieren muy bien, que nos enriquecen y nos hacen conocer la historia de una manera muy increíble y aparte nos hacen reflexionar acerca de esa historia, ¿no? Sobre cómo recordamos la historia. O esos personajes o anécdotas que pasan que a veces las dejamos ahí en olvido y que podemos o tendemos a repetirle lo que decimos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo elegiste tal vez estas 64 historias, relatos? ¿Cómo de tanta gama de relatos importantes en la historia, cómo seleccionaste estos tan especiales? Un poco caóticamente, lo reconozco. Ok. O sea, no hay una línea de sucesión en el tiempo, ni un tema en especial, sino que, por ejemplo, mencionaste lo de Eva Perón. Un día estaba, yo viví varios años en la Argentina, conversé con un amigo y por algo en la conversación con este amigo argentino por teléfono salió el tema de Eva Perón. Okay. Y me acordé de la historia del cadáver de Eva Perón, ¿no? Sobre Eva Perón, sobre lo que hizo, sobre su proyección, su actividad política. Su beneficencia. Se han escrito unos libros enormes, densos, valiosísimos, pero se me ocurrió que voy a escribir un pequeño relato sobre el cadáver de Eva Perón que estuvo errante, sin destino fijo, de aquí para allá, Sí, durante 20 y tantos años. Y que se creó una leyenda sobre el cadáver tan profunda como la leyenda de la misma historia de Eva Perón, una mujer que trascendió en la historia argentina para bien o para mal, que se murió a los 33 años y que después su cadáver estuvo incluso desaparecido unos cuantos años, sepultado sin que nadie lo supiera, en un cementerio con nombre falso en Milán. Esa historia la cuento en 2 páginas. Sí. Entonces un montón de gente me ha dicho, oye, qué linda historia y qué cortita. Qué fácil. Sí. Entonces creo que así elegí Eva Perón porque ese día hablé con un amigo sobre Eva Perón y así por el estilo, ¿no? Muchos de las historias las conté y cuento, por ejemplo, de Caridad del Río y cuento de su hijo Ramón Mercader, que fue nada menos quien asesinó a Trotsky por orden de Stalin en México, donde León Trotsky se había ido a refugiar, huyendo de Stalin. Y en algún libro que estaba leyendo apareció por ahí la mención de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Y entonces escribí 2 relatos, ¿no? Ambos de 2 páginas. Sí. El uno sobre Caridad del Río, su madre, una vida interesantísima, apasionante, en esos años tan turbulentos de la Guerra Civil Española. Y después de Ramón Mercader, que terminó refugiándose en la Unión Soviética, viviendo en la Unión Soviética, condecorado en la Unión Soviética y además condecorado en secreto. Todo lo cual es fascinante. Fascinante, exacto. Sí, totalmente. Y así como alguna de estas historias, como la de tu amigo que te hizo alusiones a Evita, ¿al cual te conmovió más, Jorge? ¿O cuál tú dices, esta historia quiero que la lean, que se lleven? ¿Cuál es la que te conmovió más? No lo sé, es difícil saberlo. Creo que muchas me gustan, porque los personajes de esos me gustan, me gustan los personajes de la historia. Hay siempre en la historia el debate así académico, profundo, de si la historia es el resultado de unos procesos o es el resultado de la inspiración de una persona. O sea, si una persona influye sobre la historia o simplemente una persona lo que puede es poner la cara de un proceso que ya venía. Okay. Entonces, la Revolución Rusa de 1917 es el resultado de un montón de años de preparación en que la imagen de los zares iba perdiendo fuerza entre el pueblo, o esa Revolución Rusa fue posible gracias a que apareció Lenin y hizo la revolución. Entonces, hay esa discusión y yo creo que sin duda los protagonistas de la historia, esas personas fueron decisivas. Totalmente. Muchas cosas no hubieran ocurrido
o hubieran ocurrido mucho después, o hubieran ocurrido de distinta manera si no hubiera sido por ciertas personas. Entonces, esos protagonistas de la historia son apasionantes, porque hicieron a lo largo de su vida cosas que para bien o para mal influyeron profundamente en la historia, por lo tanto, en la vida de los seres humanos, en tu vida y en la mía. Claro, sí. Sin duda, por ejemplo, hablas de personajes que, por ejemplo, el tiempo quiso borrar, como Heróstrato, ¿no? Que incendió el templo de Artemisa solo para ser recordado, que su nombre traspasara a través de los tiempos, cosa que logró, ¿no? Pero, ¿qué te dice eso sobre la naturaleza humana y la necesidad que tenemos de dejar huella bajo cualquier costo? Sí, y eso es lamentable, ¿no? A veces, y sobre todo quienes están en la política, quienes tienen codicias mayores, suelen estar dispuestos a eso, ¿no? A dejar una huella, aunque sea por su acto de maldad, como fue el caso de Heróstrato, que como lo menciona en el libro, inclusive creó palabras como el erostricismo, que es eso, el afán de destacarse, aunque sea por un acto de maldad. Asesinos, ladrones, en este mismo momento se han robado unas joyas en Francia, en el Museo del Louvre. Y son joyas que no se van a poder vender, porque no puedo salir a decirte, oye, no quieres la corona de Luis XIV. Sí, por favor. Entonces es muy curioso. Claro, eso demuestra también cómo dentro del ser humano hay todo, hay capacidad de enormes actos de generosidad, de bondad, de heroísmo, de desprendimiento, y también enormes actos de maldad, de miseria, de avaricia, de codicia. Y yo trato con distintos personajes, e insisto un poco caóticamente, reflejar unos y otros, ¿no? Sí. Heróstrato, pero también gente que con sus actos, con su vida, cambiaron positivamente el rumbo del mundo, ¿no? Sí. Mencionaste, por ejemplo, a Vlad el Empalador, ¿no? Sí. Pero todos sabemos quién es Drácula, hemos oído Drácula, Totalmente, hemos visto películas de Drácula, no tenemos la más mínima idea quién es. ¿Quién es? Correcto. Yo estuve en Rumania, fui a ver el castillo de Drácula, decía, qué increíble que de aquí, de este conde que luchaba contra el Imperio Otomano, haya salido la imagen de un vampiro que chupa la sangre, o sea, cómo fue esa transición para que se llegara a eso. Y me parece un personaje fascinante, porque todos hemos oído hablar de Drácula en algún momento de la vida. Pero casi nadie ha oído hablar de Vlad Tepes. Sí, sí, totalmente. ¿Y crees que, por ejemplo, porque Vlad, por ejemplo, ahí lo reflejas tanto la parte positiva como negativa, ¿no, claro. Jorge? Y, por ejemplo, como Heróstrato, tal vez hay Heróstratos modernos, ¿crees tú? O personas dispuestas a cualquier cosa con tal de ser recordadas, o en estos tiempos de viralizadas de alguna manera. O sea, pero constantemente vemos, o sea, por ejemplo, políticos que ya llegaron a lo más alto, o sea, culminaron su carrera, fueron presidentes, mandaron, y en vez de retirarse y convertirse en esas voces de consulta autorizadas, esas voces de calma, de sensatez en momentos de tensión, siguen ahí en la política queriendo volver y metiendo mano, insultando. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué quieren seguir marcando la vida de un país o de un pueblo, de un continente? Cuando ya deberían retirarse y dedicarse a la reflexión, a escribir libros serios, profundos, que nos ayuden al conocimiento, a la reflexión, al análisis. Y uno eso ve todos los días y en todas partes, ¿no? Es increíble, al mismo tiempo que hay gente que lo hace bien, gente que cumple su papel histórico y se retira para que llegue la siguiente generación, para que los jóvenes con sus nuevas ideas, con sus nuevas tecnologías, aporten lo que deben aportar. Pero hay gente que no, que se aferra. Uno dice, es una especie de Heróstrato, un hombre que quiere ser recordado, aunque sea por su maldad, por su capacidad de agredir, de insultar, de dividir. Sí, definitivamente. Así somos los seres humanos, o al menos así hay algunos. Sí. Y tu escritura, Jorge, pues tiene el pulso sin duda del periodista, pero sin dejar el rigor del historiador, ¿no? ¿Cómo fusionas o equilibras esa precisión de los datos con la emoción del relato? Porque leemos uno y queremos leer otro y queremos saber más y queremos ir al siguiente. Qué bueno. Sí.
Bueno, tengo un entrenamiento para escribir. Yo empecé a trabajar de periodista a los 20 años cuando estaba en la universidad. Yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho. Mi formación es más bien jurídica. Pero entonces, desde los 20 años hasta ahora, o sea, han pasado 487 años que he escrito todos los días de mi vida. Entonces, tengo un buen entrenamiento para Claro, escribir. Podría decir que me fluye. claro. Además, amo el idioma español y creo que hay que cultivarlo, que Cultivarlo. hay que manejarlo con cuidado, que hay que ser minuciosos en el uso de un idioma, no solamente por el valor del idioma, sino porque si me quiero hacer entender, tengo que utilizar todos los recursos que me da Claro. el idioma. Ujú. Pero obviamente, pues, como no soy, como te decía hace un rato, no soy un tipo que tenga capacidad de ficción, que puedo Ujú. inventarme, que me encantaría escribir una novela con personajes que me salieron a mí de adentro. No, no tengo esa capacidad de ficción. Los personajes sobre los cuales escribo son personajes que escribieron, que existieron, Existieron. que hicieron cosas, y entonces obviamente soy riguroso en averiguar qué hicieron, y a veces Ujú. significa ir a una, a dos, a Investigar, tres, a claro. cuatro. No soy un historiador, porque no voy a fuentes primarias, voy a fuentes secundarias que son los libros, pero Ujú. eso sí busco muchos, busco muchas referencias, y hoy con el internet pues uno encuentra todo en todas Maravillas. partes Ujú. con enorme rapidez, pero claro, la información del internet también hay que contrastarla porque Claro, no hay que tener darla por cuidado. segura y muchas veces circulan adefesios. Pero trato de ser muy riguroso también en Ujú. el análisis, de manera que un relato de 2 páginas sobre Drácula o sobre Eva Perón o sobre Alejandro Magno Ujú. sea un relato con rigor histórico que se apegue Sí. indudablemente a la verdad. Sí. Decías, Jorge, que bueno, después de tantos años de hacer periodismo político, ¿qué diferencias encuentras entre narrar la historia de un país en tiempo real y reconstruir la historia del mundo desde la distancia a través de, por ejemplo, estas crónicas? Bueno, la ventaja de escribir sobre hechos del pasado es que uno ya con la distancia pierde la pasión Claro, y se queda en la reflexión, en el ajá. conocimiento. Entonces se puede Mm, escribir sobre Alejandro Magno, tal vez el mayor guerrero habido en la historia de la humanidad, que se murió, lo mataron, no se sabe, no se de sabe. 33 años, hace Ujú. 25 siglos. Entonces, claro, ya no hay pasión, ya no hay lo odio a este tipo, Claro, ¿por qué? o O lo lo amo. admiro, o lo amo. Entonces uno puede escribir ateniéndose al rigor histórico, Ujú. admirando todo lo bueno que hizo y también sorprendiéndose de a veces actos de crueldad o de lo que sea. Claro, escribir el periodismo es contar lo de hoy, Sí, y en el nuevo periodismo incluso es contar no lo que pasó hace 2 horas o 2 días, sino lo que está pasando. instantáneo. Y lamentablemente, pues ahí entra la pasión, Sí. entra lo subjetivo, Ujú. entran las ideas, las adhesiones Claro. o las antipatías que uno puede tener. O simplemente en la velocidad de los acontecimientos es difícil elevarse un poco y Claro, verlos en separarlo su de... integridad y poder dar un relato absolutamente fidedigno. Entonces muchas veces en el periodismo se comete, o al menos se puede cometer, el error de incluir en el relato de los hechos, que Ujú. debería ser objetivo, la subjetividad. Sí. Insisto, el periodismo no tiene que ser neutral. Claro. No, Ujú. hay obviamente una carga. Yo voy a contar las cosas desde mi punto de vista, pero las verdades, Sí, no mintiéndolas, no distorsionándolas, no acomodándolas a lo que quiero yo que que sea, sea. sino contando la veracidad de los hechos como son, pero haciéndoles un análisis, contextualizándolos desde Ujú. mi punto de vista. Es decir, no ser neutral, pero sí ser objetivo, ser fidedigno. Claro. ¿Y te ha pasado que tal vez, Jorge, al investigar algún hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, como estos que plasmas aquí, descubres paralelos en la realidad ecuatoriana o latinoamericana actual? Sí, sí, todos los días, Mm, todos los días. Por ejemplo, el general Perón, ¿no? El ujú, general Perón fue un demagogo ujú, de nuevo. y, claro, conquistó al pueblo argentino, lo sedujo, era un hombre hábil, era un hombre que sabía llegar al pueblo, además un hombre con mucho sentido de lo popular. Y claro, la Argentina hasta ahora en gran medida depende, y lamentablemente depende para mal, de lo que fue, lo que hizo, lo que propuso el general Perón.
Y uno ve eso, ¿no? En América Latina está lleno de eso, de demagogos, Sí, de sí. unos encantadores de serpientes que Ujú. seducen a las masas, que las engañan, que las convencen de que ese señor es el redentor Ujú. y la utilizan para su propio poder, para su Su bienestar. gloria, para su bienestar, para satisfacer sus ambiciones. Y uno lo ve eso todos los días en todas partes. Lamentablemente, la figura del demagogo se ha multiplicado y se ha multiplicado en el mundo entero. Ujú. Hay países que han tenido una larga tradición de unas democracias, si se quiere, límpidas, unas democracias en que los políticos eh, no mienten, no engañan, no distorsionan, ofrecen lo que pueden cumplir y no se dedican a descalificar, ofender, a criticar al rival, sino a decir mis propuestas son buenas, son mejores que las demás, por lo tanto sigan a mí. Se dedican a descalificar al adversario. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, un país que está por cumplir 2 siglos y medio de una democracia ininterrumpida, con una sola constitución, la de 1778, perdón, la de 1787, y además sin que haya habido en la historia un solo golpe de Estado, ningún tipo de alteración de la continuidad de la sucesión democrática. Y sin embargo tienen un presidente, el señor Donald Trump, que evidentemente tiene unas técnicas de seducción de las masas parecidos a la de cualquier cacique latinoamericano, Claro, sí, es muy particular. para mal de los Estados Unidos y lamentablemente Lamentablemente. para Para mal Latinoamérica, claro, del mundo total. entero. Sí, sí. En el libro, Jorge, viajamos desde Grecia hasta el siglo XX, ¿no? Tal vez hay alguna época que te fascina más de todas estas, especialmente en la que te hubiera gustado vivir. Muchas sí, pero sin duda a mí el siglo XX es el que más me interesó. O sea, Ok. la historia del siglo XX me parece la historia más fascinante. Ujú. Fue el siglo más asombroso en lo bueno y en lo malo. Hubo 3 enormes guerras mundiales: la Primera Guerra Mundial entre el Sí, 14 y el 18, 18. la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, y la Guerra Fría, que fue una guerra terriblemente sangrienta, aunque de baja intensidad, que dejó probablemente alrededor de 100 millones de muertos, aunque no en una batalla ni en una localización, sino a lo largo de 40 años, desde 1949 hasta 1989, cuando cayó el muro, Muro de Berlín. colapsó el Ujú. socialismo y terminó la Guerra Fría. Pero además, al mismo tiempo que fue el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, fue el siglo en el que se hicieron más espectaculares y asombrosos avances en la Total. técnica, en la tecnología, en las artes, en la ciencia, en el conocimiento. Ujú. Hoy, pese a que tendemos a sentir que qué barbaridad, qué tiempos que vivimos, tan tensos, tan difíciles, Sí. la verdad, comprobada científicamente, y hay libros muy sólidos que lo demuestran con cifras, con datos, con realidades. Hoy estamos viviendo la mejor época que ha vivido la especie humana en toda su historia. Tenemos Ujú. alrededor de 13.000 años de historia, Ujú. muchos miles, muchos miles de años más de prehistoria, perdón, de Ujú. prehistoria. Y en esos 13.000 años de historia nunca ha habido una época en que la gente viviera más, viviera mejor, tuviera más acceso a todo. Claro, hay graves problemas Sí, sí, eso y hay no. graves amenazas Claro. y nunca desaparecerán y hay que tratar de atenuarlas y esas amenazas son muy graves. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial ya el mundo estaba en esta línea de ascenso, ya la sociedad, los niveles de vida, la, la, el promedio de vida, la disminución de la mortalidad infantil, todo eso Todo ya iba en incremento. iba a incremento. Claro, ¡pum!, vino la Sí, Primera Guerra Mundial. O sea, el mejoramiento no es algo lineal, totalmente. pero la verdad es que la especie humana, nosotros, 8.800 millones de habitantes de este planeta, vivimos hoy, en general, en promedio, Ujú. muchísimo mejor que todos los seres humanos Antes antes, que antes, nosotros. de, antes que nosotros. Ujú. Obviamente hay gente que todavía vive muy mal, Sí, sí, pero eso si, no si es. lo vemos porcentualmente, aún porcentualmente, quienes están marginados de la prosperidad, de la seguridad, de la tranquilidad, del acceso a la educación, aunque sea una educación insuficiente, a la salud, aunque sea una salud precaria, pero quienes han tenido acceso hoy son porcentualmente una cantidad infinitamente mayor a la que porcentualmente tuvieron las sociedades Antes. antes de las actuales generaciones. Ujú. Sí. Tu libro, Jorge, yo creo que se siente como si la historia estuviera viva, ¿no?
como si ocurriera hoy, ¿no? Esa tal vez era tu intención, que la historia deje de ser pasado y se convierta en presente. Eh, digamos, no tenía esa intención específicamente, Ok, pero yo creo que es necesario conocer la historia, sí, porque si no es un poco, ¿y cómo llegamos acá? claro. ¿No? ¿Dónde estamos? Y, ¿De dónde much- venimos? y a mí me ha pasado que muchas veces, incluso con la historia ecuatoriana, Ujú. que sale una mención de algo, y digo, bueno, en el Ecuador ya a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, lo que sea, y gente incluso que se supone que tiene un aceptable nivel cultural, no sabe mucho de la historia, de nuestra historia, de la historia del Ecuador, la historia que nos llevó a ser lo que Lo que somos son. como personas y como sociedad. Me parece que conocer la historia es muy importante, Ujú. incluso como te decía antes, para no repetirla, para profundizar en los aciertos y tratar de alivianar los errores. Claro. Si la sociedad ecuatoriana conociera más su historia, seguramente nuestros rumbos serían mejores, porque no volveríamos a caer en los mismos errores. Por ejemplo, en confiar en los redentores, en Ujú. estos líderes populistas que creemos que nos van a salvar y que en realidad la historia lo ha demostrado aquí y en todas partes, lo que hacen es, a la larga, incluso dañar a las sociedades que Sí. supuestamente van a Van a salvar. salvar, claro, sí. Después de este viaje de crónicas prodigiosas, Jorge, ¿qué le dirías tal vez a alguien que o quiere escribir sobre historia o que quiera leer sobre historia, pero que tenga un poco de temor de conocer esto? A ver, la historia es, insisto, le estoy diciéndolo desde mi punto de vista, es lo Claro, más entretenido que hay. claro. Es decir, yo leo una novela y me gusta mucho, por supuesto, una novela bien escrita es también Maravilloso. maravillosa, pero a medida que voy leyendo lo que hacen estos personajes ficticios inventados por el novelista, digo, en la vida real, en la historia del mundo, ha habido personajes así y mucho mejores y mucho peores, y ha habido acontecimientos muchísimo más interesantes, dramáticos, espectaculares, asombrosos, deslumbrantes, odiosos de los que me narra el novelista. O sea, en la historia no es que es por aprender y por saber. No, no, yo leo historia y lo he leído siempre porque me entretiene, porque es verdaderamente maravilloso saber todo lo que ha pasado y cómo los mejores, las mejores capacidades y los mejores sentimientos de los seres humanos y también los peores confluyen y generan unos acontecimientos asombrosos. Uno lee la historia de cualquier época de la vida del ser humano, desde Alejandro, siglo IV antes de Cristo, hasta ahora, siglo XXI de la era cristiana. Yo no veo unos acontecimientos tan prodigiosos, para Ujú. bien y para mal, ¿no? Sí. Para bien y para mal, que a mí me parece, pues, que, insisto, no hay que leer por adquirir cultura y por Ujú. poder discutir de historia. No, no, no hace falta. Claro. Eh, Me parece que hay que leer porque es absolutamente entretenido. Sí. Entonces, en vez de ver, y yo, sí, yo soy cinéfilo, a mí me gusta mucho el cine, pero muchas veces veo una historia, digo, en el cine, veo una historia en el cine, una película de 2 horas, y digo, episodios como este, muchísimo más interesantes, mucho más dinámicos, activos, vertiginosos, rabiosos, violentos, emocionantes, muchos más amores, muchas más pasiones, en la vida real han ocurrido de lo que me está contando este director de cine o este novelista. Entonces, insisto, ¿no? Yo creo que leer, aparte de que da cultura, da conocimiento, da capacidad de reflexión, da capacidad de análisis riguroso, es lo más entretenido que hay. Sí. Y por un libro que puede costar, digamos, $20, uno pasa un montón de horas del mejor entretenimiento posible. Entonces, además de todo, leer es baratísimo. Aunque el Sí. libro pueda parecer caro, $20 de golpe. Sí, pero ¿cuántas horas de diversión te va a dar? Tienes. Sales a comer una hamburguesa, te cuesta, o lo que sea, te cuesta más o menos lo mismo y se te va en una hora. Sí. Con el libro te puedes pasar 80. Sí, y bien dicen, Jorge, que la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Casi siempre, ¿no? A Sí, veces. sí, totalmente. Y bueno, le invitamos a todos nuestros seguidores que este gran libro de Jorge, Crónicas Prodigiosas, Relatos para impedir el olvido, pueden encontrarlo en todas nuestras sucursales de Librería Española en Quito, Guayaquil
y Ambato. Además, los que quieran también pueden adquirirlo a través de nuestros canales virtuales, la página web www.libreriaespañola.com o nuestra línea de WhatsApp, para que tengan estas grandes horas entretenidas con este maravilloso libro. Entonces, Jorge, para ya ir cerrando, has escrito para impedir el olvido, ¿no? Si pudieras tal vez elegir una lección de la historia. Una que tú dije, esa historia nos tiene que dejar algo, quieres que eso esté en cada uno de nuestros corazones o de nuestra memoria, ¿cuál crees que deberíamos recordar siempre? Yo diría más que unas, Ok. las que se refieren al siglo XX y toda la locura que significó la creencia en que la revolución mundial iba a cambiar el mundo para bien, generando unas sociedades fraternales, armoniosas, sin explotadores ni explotados, que sonaba muy bien, era una Sí. utopía maravillosa, pero que en la práctica ha fracasado. Y Ujú. que lo que debemos hacer es entender que ha fracasado y buscar algo distinto. No aferrarnos a una idea que ya fracasó, que ya fue superada, que en los grandes países avanzados, los más prósperos, los más ricos, los más pacíficos, los más avanzados científica y tecnológicamente, es una idea olvidada, Sí, ya descartada, ya probamos, ya fracasó, empecemos algo algo nuevo nuevo. o sigamos algo que en todo caso iba mejor. Y entonces del siglo XX se pueden aprender muchas cosas. Yo en este libro, en anteriores, he escrito mucho sobre esos años tensos de la Guerra Fría, del conflicto entre Oriente y Occidente, entre el socialismo autoritario y las democracias capitalistas. Y creo que esa es una lección, además por lo reciente, Claro, que es muy valioso. la más útil posible. Sí. Además quiero decir algo, Di. en librería española siempre atienden bien. Ah, Eso da eso sí, gusto. eso Eso da sí. gusto. Así que van a ser bien atendidos y recomendados por todos los libreros, Sí, sí, así sí, que sí, vayan sí, y sí. disfruten de toda la variedad que tenemos y de este libro especialmente. Y entonces, Jorge, definitivamente la historia, cuando se cuenta bien, puede sanar algo en nosotros, Sí, 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 sin duda. sin duda. Sin duda. Sí, nos puede ayudar a entender mejor la sociedad, el mundo en el que vivimos Ujú. y entendiéndolo mejor poder aportar a que sea mejor, a que avance, a que no se detenga, a que no retroceda, a Claro. que nos dé más tranquilidad, más paz, más prosperidad, más equidad Ujú. y tengamos sociedades mejores. Pero para eso es indispensable conocer nuestras raíces, no Sí. podemos en el aire inventarnos cosas. Ujú. Y por eso creo que la historia narrada de diferentes maneras y todas las historias creo que son útiles, provechosas, además de Sí, interesantísimas, fascinante, sí. Y ya fascinantes. para cerrar, Jorge, a ver, un minuto prodigioso. A ver, algún personaje histórico que nunca deberíamos olvidar. Uno que tú digas, este no. Ay, qué difícil. Bueno, hay, por ejemplo, científicos que se han dedicado la vida a la investigación, a tratar de mejorar la vida de los seres humanos y hoy tenemos, a mí me sorprende mucho, más conociendo la historia, que todavía haya gente antivacunas, cuando si uno ve todos los cientos de Ujú. millones de vidas humanas que han salvado las vacunas. Y ha sido en gran parte por esos científicos que dedicaron su vida a meterse en un Probar. laboratorio, a estar investigando, estar pensadores, Sin duda. filósofos que se pasaron durante toda su vida tratando de analizar el comportamiento humano, de llegar al yo más profundo Ujú. de los seres humanos para tratar de encontrar la forma en que los egos de cada persona sean compatibles con todos los demás y generar así sociedades mejores. Es decir, creo que hay mucha gente Sí, cuyas historias debemos recordar. conocer, recordar y admirar, así como también hay que conocer, recordar y no olvidar las historias de personas que le hicieron mal al Claro. mundo y que dejaron tras de sí un rastro de sangre o de opresión o de división o Ujú. de confrontación. Sí. ¿Algún libro que cambió tu forma de entender el mundo? No, yo creo que es el cúmulo, Ok. el cúmulo de libros, el cúmulo sería una maravilla poder decir, Es. lean este libro porque este libro te cambia la vida, No, lamentablemente no, claro. pero el cúmulo de conocimientos, Mm. ese agregarse, Ujú. la reflexión tras reflexión, conocimiento tras conocimiento, creo que
permite entender de otra manera y mejor Claro. el país, el mundo en el que vivimos. Sí. Tal vez alguna mentira histórica que te gustaría desmentir. No, ha habido muchísimas, porque además, claro, Sí. dicen, ¿no? Es una frase de algún pensador famoso, creo que no sé quién es que decía, la primera víctima de la guerra, y la guerra puede ser también una dura confrontación política interna, la primera víctima de la guerra es siempre la verdad, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se ha utilizado mucho. Sí. Hace pocos días estaba escribiendo un pequeño relato sobre la Maskarovka, que es una técnica de engaño que han utilizado los ejércitos rusos, y no solo los rusos, pero los rusos ya lo convirtieron en una especie de estrategia de guerra para engañar al enemigo. Lo mismo que decía Sun Tzu, el gran teórico de la guerra china, decía, pues, hay que ocultar las intenciones, hay que engañar al enemigo, que no sepa por dónde voy, qué quiero, cuándo. Pero, claro, el engaño, el disimulo han sido muy frecuentes. Y también, claro, la mentira hecha para engañar al enemigo o para engañar al pueblo y seducirlo. También. Y si pudieras tal vez entrevistar a alguno de estos personajes del pasado, ¿a quién te gustaría y por qué? Supongo que Alejandro Magno, porque solo vivió ni siquiera se murió años. Unos días antes de cumplir 33 años. Se sabe poco de él, vivió hace 25 siglos, pero él, siendo el heredero del trono de una pequeña polis griega, Macedonia, perdida en la inmensidad o en el poder de la griega, de la magna Grecia, llegó a conquistar Egipto, la India, prácticamente todos los territorios que se conocían, todo el mundo conocido por él, y se murió a los 32 años. O sea, no dice que, claro, tuvo maestros como Aristóteles. Correcto. Un momento que se tiene le enseñó maravillosamente. Le enseñó a pensar, y él aprendió a pensar y se esforzó en pensar, e hizo lo que hizo en tan pocos años. Saber cómo lo hizo, qué pensaba, qué pasaba por esa cabeza, debe ser fascinante. Nunca lo sabremos, pero hubiera sido bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por compartir este espacio con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dejar a todos los que nos siguen, tal vez? Sí, que lean. Leer es verdaderamente entretenido, es agradable, hay que adquirir el hábito, por supuesto, y lamentablemente en el Ecuador y en muchos otros países, pero me refiero al Ecuador, no nos han enseñado el gusto por la lectura, no has incorporado la lectura a nuestros hábitos, y por eso pues nuestros niveles culturales medios son bajos, son penosamente bajos. Y eso es malo para la sociedad y es malo para las personas, porque se abren otros mundos cuando se tienen más conocimientos. Y por eso les diría, lean, vale la pena. Y si van a Librería Española van a encontrar un montón de libros, para que cada uno lea lo que le guste leer. A mí me gusta la historia, a otros les puede gustar cualquier otra cosa, pero no hay nada más entretenido, más útil, más barato, más valioso, en todo sentido, que leer. Entonces, lean. Sí, así que los invitamos a todos a visitar Librería Española, a escoger el libro de su preferencia y a leer, adquirir el hábito, y creo que con Crónicas Prodigiosas sería una gran forma de empezar. Les invitamos a ver este y todos los episodios de Páginas al Aire. No olviden dejar su comentario en la parte de abajo, nos estaremos viendo pronto. Gracias por seguirnos, yo soy Yoli Pacheco. Gracias, Jorge, por compartir este espacio con nosotros y nos vemos en el próximo encuentro entre páginas. Chao, chao.